Muy buenas a todos. Bueno, el tema que ahora nos toca avanzar son los ácidos oxácidos. Bueno, precisamente los ácidos oxácidos son compuestos poliatómicos, integrados por el oxígeno, un elemento generalmente no metálico y el hidrógeno. Acá el elemento no metálico en su mayoría, ¿verdad? Porque también tenemos los metales anfóteros, como el cromo, manganeso, etcétera. Y bueno, estos ácidos oxácidos se forman a partir de una reacción entre un anhídrido y el agua. Entonces acá podemos ver la reacción que se va a dar. Un anhídrido vamos a hacer reaccionar con el agua y nos va a producir precisamente un ácido oxácido. Su fórmula general es la siguiente. Y es en el orden que tenemos que colocar siempre que hagamos un ácido oxácido. Primero escribimos el símbolo del hidrógeno. A continuación escribimos X. X representa el símbolo del no metal o del metal anfótero. Y a continuación el símbolo del oxígeno. Y luego cada uno va a tener de subíndice un distinto valor que va a ser de acuerdo al anhídrido de donde vino, ¿no? Eso lo vamos a ver dentro de un momento. En la nomenclatura tradicional de los ácidos oxácidos simples, se nombra con la palabra ácido, seguida del nombre del no metal, con la serie de prefijos y subfijos que vimos en los anhídridos precisamente para indicar su estado de oxidación. Entonces tenemos acá los ácidos oxácidos simples, es lo que vamos a ver en esta lección. La siguiente lección vamos a ver los ácidos oxácidos polihidratados. Y precisamente esos son los casos especiales, donde se involucra al fósforo, al arsénico, al boro, al silicio y al antimonio. Y precisamente para su nomenclatura es muy similar a la de los anhídridos. Entonces, recordando, en los anhídridos había 4 terminaciones. Cuando se tiene una, dos, tres o cuatro valencias, que va desde hipo-oso, oso, ico y perico. Eso es algo que hay que repasar si uno no se acuerda. Entonces, cuando el elemento tiene una sola valencia, vamos a nombrarlo de la siguiente manera. Será ácido, a continuación el nombre del no metal y finalmente la terminación ico. Por ejemplo, acá vemos de ejemplo el ácido bórico, una sola valencia. Cuando tiene dos valencias, la mayor será ico, la menor oso. Eso siempre hay que recordar, ¿no? Entonces se tendrá primero de nombre ácido, a continuación el nombre del no metal y finalmente la terminación oso. Este es para la primera valencia. Y la segunda valencia, la valencia mayor, para nombrarlo será ácido, a continuación el nombre del no metal y la terminación ico. Por ejemplo acá, cuando tenemos el arsénico, con su menor valencia tendremos el ácido arsenioso y con su mayor valencia tendremos el ácido arsénico. Sigamos, cuando el no metal tiene 3 valencias, tendrá con la menor de todas será el ácido hipo, a continuación nombre del no metal y la terminación oso, como por ejemplo el ácido hiposulfuroso. Con la segunda valencia será la terminación oso. Entonces la nomenclatura nos dirá que será ácido, a, a continuación el nombre del no metal y la terminación oso, como por ejemplo vemos acá. Con la segunda valencia del azufre tendremos el ácido sulfuroso. Y finalmente con la tercera valencia tendremos el ácido ico. Entonces para nombrarlo será ácido, a continuación el nombre del no metal y la terminación ico. Como podemos ver de ejemplo el ácido sulfúrico, cuya tercera valencia es 6. Luego, cuando un elemento tiene 4 valencias, va a tener 4 prefijos. El primero será con la menor valencia, con la primera valencia, la menor, ácido hipo, a continuación el nombre del no metal y la terminación oso.
como por ejemplo tenemos acá el ácido hipocloroso. Con la segunda valencia de las 4, siempre yendo en forma creciente, ¿no? La primera valencia es la más baja, la segunda la que le sigue, entonces tendremos ácido, a continuación nombre del no metal y la terminación oso. Por ejemplo, acá tenemos el ácido cloroso. Bueno, sigamos. Con la tercera valencia, entonces, ¿cómo lo nombraremos? Entonces, primero será la palabra ácido, a continuación el nombre del no metal y finalmente la terminación ico. Como podemos ver en este ejemplo, será el ácido clórico. Y finalmente, con su cuarta valencia, que es la mayor valencia de las 4, tendremos el siguiente ácido, ¿no? Entonces, primero nombramos ácido, a continuación luego el nombre del no metal y la terminación ico. Como podemos ver en el ejemplo, ácido perclórico. Entonces, cabe mencionar que los primeros dos ejemplos, el boro y el arsénico, son los casos especiales. Son ácidos polihidratados que se van a ver en una clase posterior. La formulación de un ácido oxácido simple. Van a seguir 3 pasos. El primero, escribir el anhídrido. Cuando tengamos, y acá precisamente tenemos la fórmula general de un anhídrido. Entonces primero viene el símbolo X, representa el símbolo del no metal, en la mayoría de los casos. Pero también puede ser un metal anfótero, como el cromo, manganeso, etc. Y siempre este va a tener subíndice 2, porque precisamente es la valencia del oxígeno que le compartió al no metal. A continuación, el no metal con su respectiva valencia comparte con el oxígeno. Esto ya como ya lo vimos en las primeras clases. El segundo paso consta de sumarle agua. Entonces, un anhídrido, le sumamos agua, nos va a dar un ácido oxácido. Bueno, ahora vamos a escribir la fórmula del ácido sulfúrico para ver cómo lo vamos a hacer. Entonces, lo primero es hacer el símbolo del azufre. Y vamos a utilizar nuestras tablas, ¿no? Entonces vemos que el azufre tiene valencia 2, valencia 4 y valencia 6. Entonces el prefijo sulfúrico, el prefijo ico, cuando tiene 3 valencias, vemos en la tabla que tiene 3 valencias, ¿a qué valencia se refiere? Precisamente a la mayor de las 3, ¿verdad? Eso hay que saberlo muy bien en la tabla anterior. Entonces lo primero será escribir el anhídrido sulfúrico a partir de la fórmula general de un anhídrido. Entonces primero escribimos el símbolo del no metal, del azufre es S. A continuación siempre el prefijo el 2. Y a continuación el símbolo del oxígeno. Y ahora sí, y viene acá la valencia del no metal. En este caso ya sabemos que está trabajando con su valencia 6. Y acá está, el anhídrido sulfúrico. Pero un momentito, acá son pares, podemos sacar mitades. Ambos subíndices son pares. Entonces, sacando mitad de 2, 1, mitad de 6, 3. Entonces ya tenemos el anhídrido sulfúrico. Ahora, para formar el ácido sulfúrico, simplemente vamos a sumar el anhídrido sulfúrico más agua. Eso nos va a dar, y recuerden, la estructura general de un ácido es: primero se escribe el hidrógeno, a continuación se escribe el símbolo del no metal, en este caso el símbolo del azufre, porque es ácido sulfúrico, y a continuación el símbolo del oxígeno. Ahora procedemos a hacer una suma de los átomos, como cualquier operación matemática. Entonces vemos primero para el azufre, para el hidrógeno veremos. ¿Cuántos hidrógenos tenemos? 2. ¿Hay algún otro hidrógeno acá? No, no hay ninguno. Entonces acá tenemos 2 hidrógenos. Para el azufre vemos que hay un solo azufre y no hay más con quien sumar. Entonces se mantiene en 1. Para el oxígeno vemos que acá tenemos 3 oxígenos. ¿Ven? 3 oxígenos. Vemos dónde más hay oxígeno. Acá. Entonces vamos a hacer 3 más 1, 4 oxígenos. Entonces ya tenemos la fórmula del ácido sulfúrico. Siempre con la estructura de, primero se escribe
el símbolo del hidrógeno, a continuación el símbolo del no metal y finalmente el símbolo del oxígeno. Y lo siguiente, sumar los átomos. ¿Cómo sumamos? Precisamente son los índices, los subíndices que tienen en la parte de abajo. Nuevamente, ¿no? Para el hidrógeno. ¿Cuántos hidrógenos vemos acá? 2 hidrógenos. No hay más hidrógenos en ningún otro lugar, entonces lo mantenemos 2. Azufre, ¿dónde hay azufre? Acá. ¿Hay más azufres? No, es el único lugar de azufre. ¿Y cuántos hay? Hay 1. Y finalmente el oxígeno. Vemos que acá hay 3 oxígenos y aquí en el agua hay 1 oxígeno. Sumamos. 3 oxígenos más 1 oxígeno, 4 oxígenos. Veamos otro ejemplo. Escribir la fórmula del ácido hipocloroso. Entonces vemos, el cloro tiene, vamos a una tabla, 4 valencias. La valencia 1, la valencia 3, la valencia 5 y la valencia 7. Ahora tenemos que recordar los prefijos, ¿no? Hipocloroso, entonces es hipooso, hipooso. Hipooso es la menor valencia de las 4, o sea, la primera valencia. ¿Cuál es la primera valencia? En este caso es 1. Entonces primero escribiremos el anhídrido hipocloroso. Primero escribimos símbolo del no metal, en este caso cloro, a continuación de subfijo, el número 2, que viene de la valencia del oxígeno, y a continuación al oxígeno le colocamos la valencia del cloro. En este caso ya acabamos de saber que el cloro va a trabajar con valencia 1, entonces no hay cómo simplificar, ahí queda el anhídrido hipocloroso. El siguiente paso será sumar este anhídrido con el agua, y eso precisamente nos va a dar el ácido oxácido. Entonces nuevamente, ya saben, la estructura siempre es, primero se escribe el símbolo del hidrógeno, a continuación el símbolo del no metal y finalmente el símbolo del oxígeno. Entonces veamos, hidrógenos, ¿cuántos hay? Vemos que hay 2 hidrógenos y en ningún lado hay más hidrógenos. Entonces tenemos acá 2 hidrógenos. A continuación cloros, vemos que acá tenemos 2 cloros y no hay otros cloros para sumar, entonces nos quedamos con 2 cloros. Y finalmente con el oxígeno. Acá tenemos un oxígeno y en el agua tenemos otro oxígeno. Entonces sumamos un oxígeno más otro oxígeno. ¿Cuánto nos da? 1 más 1 nos da 2. Y listo, ya tenemos la fórmula del ácido hipocloroso. Bueno, lo siguiente que vamos a ver es para escribir la fórmula de un ácido simple directamente. Y se tiene precisamente 2 casos. Esto siempre es para un ácido simple. Entonces vamos a ver, lo que estamos viendo en esta clase son ácidos simples. La siguiente clase vamos a ver ácidos polihidratados, con los casos especiales. Entonces vemos, si la valencia es par, se tiene la siguiente fórmula. Entonces vemos, siempre respetando la estructura. Primero el símbolo del hidrógeno, a continuación símbolo del no metal y el símbolo del oxígeno. Entonces tiene que relacionar, cuando la valencia del no metal es par, acá de subíndice el hidrógeno va a llevar 2, entonces hay que relacionar el par con el número 2 y ese 2 va a estar precisamente de subíndice del hidrógeno. Para el no metal de subíndice siempre en estos casos de ácidos simples estará el subíndice 1. Y finalmente para el oxígeno su subíndice será de la siguiente manera. La valencia par del no metal vamos a sumarle 2. Y el resultado lo vamos a dividir entre 2. Es una fórmula que hay que acordarse. Entonces, cuando la valencia es par, lo primero, el hidrógeno tiene de subíndice el número 2. Lo siguiente, el oxígeno. Para hallar su subíndice es sumar la valencia con la que está actuando el metal, el no metal, le sumamos 2 y a todo este resultado lo dividimos entre 2. El siguiente caso, si la valencia es impar, entonces el impar hay que relacionarlo con 1. Entonces cuando la valencia es impar, el símbolo del hidrógeno será 1, el subíndice del hidrógeno será 1. El símbolo del no metal, igual, de la misma manera que cuando la valencia es par, el subíndice será 1. Y finalmente,
el subíndice del oxígeno, ¿cómo lo vamos a sacar? Simplemente sumar la valencia impar, vamos a sumarle 1 y dividir entre 2. Esta es la fórmula directa que se puede hacer. Entonces vemos, escribir la fórmula del ácido nitroso. Sabemos que el nitrógeno trabaja con valencia 3 y con valencia 5. Entonces vemos, ¿no?, la terminación nitroso. El nitrógeno tiene dos valencias, oso es la menor valencia, entonces trabajará con la valencia 3. En este caso las valencias del nitrógeno son impares, por tanto vamos a usar esta fórmula para determinar directamente su fórmula. Entonces la estructura, recuerdan, es hidrógeno, a continuación símbolo del no metal y el símbolo del oxígeno. En este caso el no metal es nitrógeno. Entonces vemos, ¿no?, de índice, ¿cuánto tiene de hidrógeno? Tenemos 1. El no metal igual tiene de subíndice 1. Y finalmente, el oxígeno, ¿cuál es su subíndice? Entonces vemos la valencia con la cual está trabajando. Nitroso trabaja con valencia 3, entonces colocamos 3 más 1 dividido entre 2, siempre siguiendo esta fórmula. Entonces, precisamente, haciendo las operaciones, nos va a dar 3 más 1, 4. 4 dividido entre 2, 2. Ya tenemos la fórmula del ácido nitroso. A continuación vamos a escribir la fórmula del ácido carbónico. Entonces, igual, el carbono, vamos a una tabla de valencias y sabemos que tiene valencia 2 y valencia 4. Entonces el término ico, ¿qué me indica? Tiene dos valencias. Ico significa la mayor de las dos valencias, entonces trabajará con valencia 4. Y como las valencias son pares, trabajaremos con esta otra fórmula, que ya la obtuvimos más antes. Entonces sigamos, la estructura siempre será primero símbolo del hidrógeno, a continuación símbolo del no metal y finalmente el símbolo del oxígeno. De acuerdo a la fórmula vemos que, ¿cuántos hidrógenos tenemos? 2 hidrógenos. ¿Cuántos átomos o cuántos no metales tenemos? 1. Muy bien. Y finalmente el subíndice del oxígeno será la suma de la valencia con el cual trabaja, en este caso, ¿con cuánto está trabajando el carbono? Con 4. Entonces, 4 más 2 dividido entre 2. Entonces, eso nos da, nuevamente, tenemos 2 hidrógenos, 4 más 2, 6. 6 dividido entre 2, 3. Y ya tenemos la fórmula del ácido carbónico. Acá, para nombrar el ácido a partir de la fórmula. Entonces tenemos esta fórmula. No sabemos de momento cuál es. Entonces podemos hacer por dos caminos. Un camino sería el tanteo. Entonces vemos, escribimos todos los ácidos del cloro a partir de la menor valencia, con su valencia 1. Luego escribimos el ácido con su valencia 3. Luego podemos escribir con su valencia 5 y con su valencia 7, etc. Y vemos cuál de esas fórmulas que escribimos coincide con esta fórmula. Ese es el primer paso. El segundo método y el más sencillo es precisamente con sus estados de oxidación o valencias. Sabemos que el hidrógeno tiene, para formar estos ácidos, siempre está trabajando con valencia más 1. El oxígeno siempre está trabajando con valencia menos 2. Entonces lo siguiente es saber cuánto es la carga de todo esto. Entonces sumamos. ¿Cuántos hidrógenos tenemos acá? Se sobreentiende que 1. Entonces multiplicamos 1 por más 1, más 1. Nuevamente, un hidrógeno que está acá, 1 por más 1, más 1. El siguiente. Acá. El oxígeno, menos 2 por 2. Nos da más 4. Esa carga vamos a colocarlo acá arriba. Entonces, ya tenemos la carga del hidrógeno y de los oxígenos. Lo siguiente, todas estas moléculas son neutras. ¿Cómo sabemos que son neutras? Porque precisamente acá fuera de la formulación, en la parte superior derecha, no nos escribieron originalmente con ningún signo. Si fuera signo negativo o positivo, quiere decir que tiene carga positiva o negativa. Cuando no tiene ninguna carga,
no hay signos. Entonces esto es carga neutra. ¿Se acuerdan que veíamos eso al principio de la clase, verdad? Ya hace algunos meses vimos eso. Entonces, ¿de qué trata esto? El cloro trabaja con sus valencias son positivas, ¿verdad? Todas las valencias para formar ácido son positivas de todos los no metales. Acá que vemos cuál es la carga total negativa, menos 4. Entonces, cuando una molécula es neutra, la carga total positiva tiene que ser igual a la carga total negativa. Entonces, de este lado tenemos menos 4. Ahora, de este otro lado, entre el hidrógeno y el cloro, tienen que tener una carga total de 4. Entonces, ¿qué número vendría aquí? Y obviamente siempre multiplicado por los átomos que tienen acá, ¿verdad? Entonces, ¿qué número vendría acá para que tener una carga de total de más 4? Recuerden, la carga total negativa tiene que ser igual a la carga total positiva. Acá de carga total negativa tenemos menos 4. Entonces, para obtener menos 4, sumando la carga del hidrógeno 1 y del cloro, ¿qué número vendría para volverse 4 positivo? Para volverse más 4. Muy bien, precisamente sería el más 3. Entonces vemos, ¿no? Cargas totales negativas que solo vienen del oxígeno, menos 4. Cargas totales positivas que solo vienen del hidrógeno y del no metal, veamos, ¿no? Entonces tiene 1. 1 por más 1, 1. Acá hay que tomar en cuenta acá si hubiera algún número de átomos. Entonces tenemos 1 por más 3 más 3. Entonces la carga total de esto es más 3 más 1, 4. Y acá es menos 4. Recuerden, la carga total negativa tiene que ser igual a la carga total positiva. Y precisamente cuando el cloro trabaja con su valencia 3, es la segunda valencia. Si trabaja con la segunda valencia, la terminación será oso. Por tanto, tendremos el ácido cloroso. Veamos un ejemplo más. Y nos dice nombrar el siguiente ácido a partir de su fórmula. Igual, tenemos otro ácido del cloro. Entonces, lo que tenemos que hacer como procedimiento es, primero, siempre la valencia del hidrógeno es más 1. La valencia con la cual está trabajando el oxígeno será menos 2. Muy bien, entonces sumamos. ¿Cuántos átomos de hidrógeno vemos acá? 1. Entonces tenemos 1 por más 1, más 1. A continuación vemos acá. Para el oxígeno, menos 2 por 3, menos 6. Nuevamente, las cargas totales negativas siempre van a venir única y exclusivamente del oxígeno. Y las cargas positivas van a venir de la parejita hidrógeno y el respectivo no metal. Entonces, de momento, tengo menos 6 y de cargas positivas solo tengo más 1. ¿Qué número tengo que sumarle para que se vuelva en total más 5? Perdón, más 6. Entonces el número que tengo que sumarle será el más 5, ¿verdad? Porque 5 más 1 me da más 6. Y recuerden, la carga total positiva tiene que ser igual a la carga total negativa. Entonces con un pequeño tanteo podemos determinar la valencia que está trabajando el cloro. Valencia 5, si voy a mi tabla, es la tercera valencia del cloro, por tanto formará el ácido ico, entonces tendremos el ácido colórico. Perfecto, entonces lo que queda es que ustedes practiquen, recuerden las terminaciones, asociar cuando tiene una valencia, cuando tienen dos valencias, cuando tiene tres valencias y cuando tiene cuatro valencias. Eso tiene que ser lo primero. Repasen muy bien, vuelvan a ver este video si es necesario 2, 3 veces. Y la práctica que les voy a enviar es de este tema. Muy bien, entonces nos vemos, que les vaya absolutamente muy bien. Que les vaya excelente.